noches, hermanos de la Iglesia de Luricamaranga y amigos que nos sintonizan. Gracias por estar ahí en estos días tan especiales, que como alguien también dijera, fueron días que conmovieron, que cambiaron, que sacudieron a la humanidad, recordando aquellos días en que le tomó a nuestro Señor Jesucristo conseguir obtener, pagar el costo de nuestra redención, los llamados días de la pasión, muerte, sepultura y resurrección. Estos días de Semana Santa son días por demás especiales, por lo menos en general para el mundo, en particular para nosotros los peruanos, son días de literal recogimiento, son días de total inamovilidad, y esto en aras de que contribuya algo a esta situación de pandemia, y quiera Dios que así sea. Aprovechando esto y coincidiendo con estos días, es que estamos desarrollando una serie especial que nos recuerda la declaración categórica, las declaraciones categóricas que hizo el Señor Jesús. ¿Recuerdan? Están en el Evangelio de Juan. Una vez más, este Evangelio, escrito en general para todos, en particular para que creamos y para que creyendo tengamos vida en su nombre, tiene una particularidad para los creyentes. Así que es un libro por eso tan especial. No es un evangelio sinóptico, sino nos presenta a Cristo, no de una perspectiva en torno a Él, terrenal, sino una perspectiva celestial, visto a Él como Dios. Y justamente es por eso, ya que Él es Dios, puesto que Él es Dios, Dios hecho carne, Él es el único que puede decir, yo soy. Todos nosotros necesitamos en menor y mayor grado completar esta declaración. Yo soy nuestro nombre, yo soy nuestro oficio, nuestra relación. Él es el único que podía decir eso. Yo soy poderoso nombre. ¿Recuerdan? Explicamos la noche de ayer la trascendencia, el equivalente del inefable, impronunciable nombre que se transcribía por 4 consonantes, algo que no se puede pronunciar. Y si usted conoce la historia, se intercalaron vocales del otro nombre referido a Dios, Adonai, para poder asemejar y que dijera Jehová o Yahweh o algo más o menos por el estilo. Decimos algo más o menos con el mayor respeto. ¿Por qué? Porque es algo impronunciable. En nuestras Biblias, y eso usaremos, y así ocurre, es Jehová. Pues bien, Jesús, Él es el que dijo yo soy. Pero además de esto, vemos que aquí en este Evangelio Él va a hacer 7 declaraciones categóricas. Si usted estuvo en la serie anterior, vimos que este libro de las señales también va a tener relación, y es tan rico, le doy otro alcance. Este libro de Juan, Evangelio de Juan, es un evangelio muy íntimo, muy personal. Aquí están los encuentros personales, por ello es tan especial. Y entonces aquí vamos a encontrar estas 7 declaraciones sobre yo soy. ¿A qué responden? Intentamos plantearnos la pregunta de cuáles son las necesidades prioritarias que tenemos. Pues ante cada una de estas necesidades prioritarias, Jesús va a decir yo soy, y la declaración. Por ejemplo, el día de ayer estuvimos viendo que empezamos viendo yo soy el pan de vida, algo tan básico, algo tan importante. No estamos hablando de algo secundario ni suntuario, sino algo básico, una necesidad que no es satisfecha. Cuando esta necesidad no es satisfecha, produce un conflicto. Pues, y si no algo peor, si no tenemos alimento, nos morimos. Pues justamente Jesús dijo yo soy el pan de vida, el pan vivo, el pan que descendió del cielo. Y él recordó a los judíos de su auditorio de que era algo tan vital, tan importante, que en un desierto, como Dios usó a Moisés, y ahora Jesús, y Moisés, a través de él Dios alimentó a toda una nación, a una multitud, pero ahora Jesús, él era el único que podía no solo alimentar, sino sustentar la necesidad más profunda del hombre, a todo el mundo, para alimentarlo, y no solo alimentarlo, sino sostenerlo, mantenerlo así. Así que vimos algo sobre el pan de vida, algo tan importante. Vimos luego que él también declaró que él era, yo soy la luz del mundo. ¿No es cierto? El que me sigue no andará en tinieblas. Otro tip, otro alcance que le doy. En el Evangelio de Juan usted va a ver, ya que Jesús es maestro, en Juan 13 lo dice así, el maestro está aquí. Él es, siendo maestro por excelencia, como todo buen maestro, es siempre un maestro típico. Buen maestro da una explicación y luego da un ejemplo. En matemáticas da una fórmula, una ley matemática, y luego da un ejemplo de aplicación, y está muy bien,
Ocurre que muchas veces Jesús, ¿qué hace? Hace lo inverso. Él da el ejemplo y luego da la explicación. Por ejemplo, para la redundancia, Jesús, ¿qué hizo? Alimentó a la multitud. Y luego, ¿qué dijo? Yo soy el pan de vida. ¿Notó? Dio el ejemplo, encarnó el modelo. Él no mostró, sino él se mostró a sí mismo. Entonces, ¿por qué? Para que no quepa duda a nadie de en quién, no en qué, sino en quién estaba la solución. Recuerden, en el caso de Jesús que dijo, yo soy la luz del mundo, la clave no está en seguir una religión, en seguir una serie de filosofías o principios. Qué bueno, hoy hay necesidad de esto, de valores, pero él dijo, el que me sigue, seguir a Jesús. Así que nosotros, si somos creyentes bíblicos, seguimos a Cristo antes que el cristianismo. Hoy el cristianismo ha cobrado ribetes muy diluidos, ¿no? Hoy hay un cristianismo sin Cristo, un cristianismo sin Biblia y cosas por el estilo. No cabe seguridad que es ¿por qué? Porque hemos perdido el enfoque de seguir a Cristo. En esta noche continuaremos viendo dos aspectos más, que estos están entrelazados en sí, porque van a tener que ver con la vida rural, muy típica de esos días de Oriente, la vida pastoril. Son dos imágenes que nos van a permitir sondear algo de ello. Recuerda una cosa más antes de orar, de que Jesús, Dios, en su palabra, cuando Él usa un concepto natural, mientras mejor entendamos lo natural, más luz sobre lo espiritual. Así que no pierda de vista eso. Entonces vamos a orar un instante y de allí empezamos. Señor, gracias te damos por esta oportunidad que nos das, una vez más de abrir tu palabra en este día viernes, que nos recuerda todo el programa que costó nuestra salvación. Y hoy podemos, Señor, tomar este tiempo, aprovechar de estas circunstancias para abrir tu palabra y recordar las profundas, categóricas y exclusivas declaraciones que tú hiciste. Y que éstas puedan recordarnos que tú eres el único que puede satisfacer nuestras necesidades más profundas. Bendice a cada uno de nuestros oyentes. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces veamos estas dos declaraciones más que hizo Jesús. Están en el capítulo 10 del Evangelio de Juan. Y ahí en sus Biblias probablemente usted tiene, como la mía, que nos anticipa el tema, parábola del redil. Y aquí Jesús, una vez más, está como buen maestro usando figuras muy ilustrativas, una parábola. Una parábola, literalmente, para al lado y volea una enseñanza, es una enseñanza puesta al lado de una historia. Y la clave para interpretar la parábola generalmente es notar el momento, antes que el qué. El contenido, la explicación va a depender del cuándo, la circunstancia en que se contó, se relató esta parábola. Y podemos notar que Juan la cita, habiendo Jesús citado, ante la permanente ceguera espiritual, incredulidad, resistencia de su auditorio, va a mencionar esta. Y entonces cita esta parábola del redil. Ahora, una vez más, esta es una imagen pastoril, campestre y oriental. Algo parecida, pero también algo diferente. Le menciono por qué parecía, porque en todos los lugares, la mayoría de los lugares, las ovejas son siempre las mismas. Por ejemplo, hay un pastor, etcétera, o por lo menos en un lugar muy sencillo. En lugares más amplios pueda que haya un dueño que toma a otros pastores subalternos. Vamos a hablar de eso más adelante, pero la idea general, hay ovejas, hay un redil. Una de las diferencias con el pastoreo, por ejemplo, en Occidente o aquí en nuestra patria, es que en Oriente, por ejemplo, aquí en Occidente, el pastor suele arriar, empujar, acicatear. Eso es lo que hace un pastor, está detrás, empujando al rebaño. Esa es la manera. En Oriente es todo lo contrario. ¿Notó la diferencia? El pastor va adelante. De esto vamos a hablar en unos minutos. Pero manteniendo eso, necesitamos entonces tratar de mantener la imagen, la esencia de lo que aquí da. Él va a hablar entonces de que el versículo 1 del capítulo 10, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, dice, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz.
y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Notó la misma figura y algunos hechos más. La relación tan personal que hay con la oveja al punto de su nombre. Y Jesús continúa diciendo, versículo 7, volvió pues Jesús a decirle, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Permítame ilustrárselo. Este pastor que iba delante de su rebaño y donde él iba, ellas la seguían, no importar el lugar, por muy duro, agreste, desconocido, ellas se sentirían seguras porque delante iba su pastor. Y entonces esto tomaba horas, porque les llevaría a los lugares de mejores pastos y aguas frescas. Y probablemente pasaría el día y le tomaría la noche. ¿Y qué hacía? Pues en el lugar donde estaba, ¿qué hacía? Tomaba piedras que estaban a su alcance y formaba un redil. Aquí en Perú diríamos una pirca. Formaba, imagínense, casi un círculo, ¿no? Muy sencillo, bastante frágil, era momentáneo. Y entonces, ¿qué hacía? Entonces allí en este círculo formado por estas piedras, ¿no es cierto? Él hacía pasar a las ovejas, tomaba su vara y entonces específicamente la vara y las hacía pasar. Esa era la guía de las ovejas, las hacía pasar, las contaba, las llamaba y pasaban. Y una vez que estaban dentro, en el lugar por donde habían entrado, que esa literalmente era la puerta, en realidad el espacio vacío, ¿no? Hoy puerta para nosotros es algo fijo, ahí era un espacio. Él, una vez que entraban las ovejas, ¿qué hacía? Se tendía sobre este espacio, nada más. Y las ovejas, una de sus características, son tan frágiles, tan ingenuas, tan indefensas, que obviamente no pasarían por encima del pastor. Y si hubiera alguna amenaza, un lobo o un ladrón, no podría pasar por ahí, no podría hacerlo, porque ahí estaba el pastor como puerta, cuidando. Lo que tendría que hacer es saltar por algún lugar del redil o de la pirca, como decimos en Perú. Clara la imagen. ¿Qué dice entonces Jesús? Yo soy la puerta de las ovejas. ¿Ha notado? ¿De qué nos habla esto? De que hay solo una manera, ni siquiera dos, menos tres. Hay solo una manera de entrar al redil de Jesús. ¿Cuál es? No es no hay ventanas, pero usaremos esa expresión, la ventana, el costado, no, esos son los salteadores, los ladrones. No es por romper parte del redil, no, la única manera es a través de él, por él. Y por eso él dice en el versículo 9, yo soy la puerta, que el que por mí entrare, no es el que por alguien más, por un cristiano, por una persona muy destacada. No, el que por mí entrare. Él no habló de alguno de los apóstoles, ni ningún discípulo, ningún personaje de la historia. El que por mí entrare. Así que esto, repito, nos habla de la única manera, la única forma de ser de ese redil, el redil de Cristo, de ser de sus ovejas. ¿Cómo? A través de él. Así que Jesús va a decir más adelante, también vamos a ver, recuerda muy asociado a esto, yo soy el camino. Ahora Jesús habló de esto todavía de una manera más categórica. En Mateo capítulo 7, recuerdan en el discurso, en el sermón de la montaña, que viene a ser la constitución del reino, esta será la constitución del reino milenial, principios que hoy podemos seguir poniendo en práctica, comenzar a poner en práctica. Él dijo lo siguiente: entrad por la puerta estrecha. Era una puerta, él hablando de los dos caminos también, es una puerta estrecha porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan. Desde otro contexto ilustrativo, Jesús ratifica la estrechez, lo exacto, lo mínimo de esa puerta. Así que Jesús es la puerta, el único acceso, no hay otro. Jesús volvió a decir también en Lucas 13:24 algo más. Él afirmó lo siguiente, Lucas 13:24 dice así: y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, 13:24, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. También nos refiere que esa puerta angosta única va a tener un tiempo exclusivo.
Llegará un momento, y permítame decirles, será motivo de hablar, de que estas circunstancias que vivimos no hacen sino anticipar. Hoy no vemos a la gente. ¿Dónde está? Un día ocurrirá que esa pregunta se hará también de manera general. Y es porque un día Cristo vendrá por su iglesia. Así que el tiempo es corto. Esforzaos por entrar, porque muchos procurarán y no podrán. Entonces, la única, exclusiva manera para entrar en el redil es por Cristo. No es por el portero. No es por un costado. Es por Él. No es por medio de alguien diferente. Es exclusivamente por Cristo. Y es algo exclusivo. Entonces, aquí está la primera imagen que tiene que ver con la vida pastoril. Yo soy la puerta. Entonces, la puerta no es un qué, no es una declaración, no es un lugar, no es un templo. Es una persona, es Jesucristo. Cristo que en estos días recordamos, Él como pastor su vida dio por las ovejas. Y eso es lo que vamos a hablar. La segunda declaración que veremos en esta noche de la vida pastoril está versículos más abajo. Continúa con el relato. Nos quedamos en el versículo 7. Vuelvo a leerlo. Volvió pues Jesús a decirle: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Atención, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Más detalles de la vida pastoril, ¿no? De este ladrón, que obviamente su propósito es hurtar, matar y destruir. Estos salteadores, en Perú diríamos abigeos, ¿no? Y su propósito aquí, llevándolo al campo espiritual, es hurtar, matar y destruir. Este es un tipo, una figura de lo que quiere Satanás. Satanás no tiene compasión por el credo, la confesión, la religión que usted y yo tengamos, sea creyente o no, sea joven o anciano. A él no le interesa. Su propósito no es si son buenas nuestras intenciones. Su propósito siempre va a ser hurtar, matar y destruir. Hoy que vivimos en una cultura de muerte, ya sabe quién es el autor intelectual de todo esto. Ya sabe quién es el que se está regocijando con todo esto lo que está pasando, más allá del cómo pasó. Ya sabe quién es. Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y hace su declaración, la segunda que vamos a ver, que dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor. Recuerda, habíamos mencionado, y él mismo dijo que habían venido antes, históricamente hablando, otros. Él está pensando obviamente en la nación de Israel. Otros que dijeron ser, que se presentaron como tales. De esto habla el Antiguo Testamento. Pastores que se alimentaron a sí mismos, pastores que usufructuaban incorrectamente del ganado, del rebaño. Y Jesús dice: estos, ¿no es cierto?, los que antes fueron salteadores y ladrones, y no los oyeron las ovejas. Él es el buen pastor. ¿Qué caracteriza un buen pastor? No estamos hablando, ¿qué caracteriza? Recuerda la figura, lo natural. ¿Qué caracteriza un buen pastor? No un mero pastor. Dice aquí, la primera declaración: el buen pastor su vida da por las ovejas. Y aquí, ¿por qué a ese punto? ¿Por qué? Porque aquí va a denotar una relación tan personal entre el pastor y sus ovejas. Versículo 12. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. ¿Notó? Y esto es lo que anticipábamos. ¿Qué ocurría? En un rebaño típico, común y corriente, sencillo, humilde, el pastor que pastoreaba el rebaño de las ovejas no era sino el propio dueño. Y era lógico, es lo usual y común, ¿no es cierto? Y por eso, ante cualquier amenaza, y de allí él se valía de la lana, la leche, la carne para sustentarse, ¿no? Por ello las cuidaría y por ello estaba dispuesto a dar su vida. Pero ocurría que pensemos en que este era el caso de un pastor, un gran ganadero, que tiene muchas ovejas. Entonces, ¿qué hacía? Tenía la necesidad de contratar otros pastores, se le llama pastores subalternos.
y los ponía de tal grupo, de tanta cantidad, de tal rebaño y los encargaba. Esta es la figura otra vez oriental. En unos minutos vamos a ir a eso otra vez también. Donde también, repito, el dueño, siendo el dueño y pastor natural, tomaba por salario a otros. Pero en el momento del peligro, venía el lobo, recuerda que iba a ser el asalariado, huía. ¿Por qué? Porque no eran las de él. Entonces aquí está hablando de alguien que no solo es el pastor, sino que tiene por derecho, por posesión tal autoridad. Ese es Jesús. A propósito, una figura de lo que hizo Jesús. Él pagó un altísimo precio por la vida de aquellos que Él iba a salvar. Se llama redimir, redención, un precio de sangre. Entonces, por eso Él estuvo dispuesto a dar su vida. Él tiene no solo el derecho, siendo Dios de creación, sino de redención. Entonces, el buen pastor, su vida da por las ovejas. ¿Recuerdan el contraste del ladrón? Ha venido para hurtar, matar y destruir. El asalariado huye, escapa. Vuelve a afirmar, vuelve a hacer otra aseveración. Versículo 14. Estamos preguntando qué caracteriza un buen pastor. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. ¿Qué caracteriza? Conoce a las ovejas. Aquí en nuestra patria, en Perú, tenemos una figura muy típica, medianamente, si no muy conocida, en el norte de nuestra sierra, en Cajamarca, donde hay un típico lugar donde al ganado vacuno, a las vacas, famoso lugar, se las llama por su nombre. Ahora, ¿qué es lo particular? Uno dice, bueno, en todo animal ocurre así. No, las ovejas. Aquí era tal la relación que las conocía a sus ovejas y ellas le conocen. Aquí hay que hablar otro aspecto más. Hemos hablado hasta aquí del pastor, del buen pastor que está dispuesto a dar su vida y lo reitera. Pero aquí permítanme hablar ahora en los siguientes minutos de esta sección de las ovejas. ¿Por qué Jesús no se menciona aquí un pastor de cabras o chivos, que también se menciona? ¿Por qué no un pastor de vacas? Otro tipo de ganado. ¿Por qué ovejas? Obviamente es algo típico y común, pero ¿sabe qué? Las ovejas es el tipo de animal más vulnerable que pueda haber, más ingenuo, más torpe. Permítame usar la palabra que revela esto. Por favor, estoy describiendo a este animal, a este ganado, a la oveja, el más tonto e indefenso. Le pondré una ilustración tal que la misma Biblia lo recoge en Isaías, hablando de Jesús, como Él estuvo dispuesto a dar su vida. Como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca, enmudeció. Tal es así que cuando una oveja es sacrificada, la están matando, ni siquiera se queja. De allí tomó una famosa película que probablemente usted haya visto, ¿no? Que se tradujo como tal, El silencio famoso de los inocentes, literalmente en el inglés El silencio del cordero, porque así es un cordero, ni siquiera emite ruido de su muerte. ¿Puede usted imaginar eso? Un ser vivo que en el momento de su ejecución, donde se está yendo la vida, ni se queje, ni emita ningún tipo de resistencia. Pues así es la oveja. Ahora, eso en el punto final. Permítame ilustrar el tipo de vida, de naturaleza, de comportamiento de una oveja. Es tal la oveja que es tan indefensa, literalmente es el animalito más indefenso, más tonto que pueda haber. Tanto que no distingue, dicen los que conocen, ni en su visión, dicen a los que conocen que ni siquiera más allá de un par de metros. Por eso necesita de un guía, de un pastor. Y tal es así que puede ser llevado, como hemos visto, a la misma muerte y ni siquiera es consciente de eso. Es el animal más indefenso. Necesita un pastor. Ahora usted verá con ello qué fácil podría ser para cualquier pastor hacer eso. Sí, en un sentido, cualquier pastor que no le interesara las ovejas, cualquier asalariado, cualquier convenido, máximo un ladrón, no cabe duda, pero el buen pastor, ¿qué hace? Conoce a sus ovejas. Ahora, esta es la característica, Él las conoce, y esto nos recuerda que Jesús, el Dios de la Biblia, Dios hecho carne, Jesús es un Dios personal. Nos conoce no en una manera masificada, sino de una manera personal. ¿Recuerdan si usted estuvo con nosotros en las 7 señales, cómo Dios cuando resucitó a Lázaro tuvo que decir Lázaro? Por demás muy personal. El Dios
del Antiguo Testamento es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Es el Dios que quiere ser su Dios. Entonces Él conoce a sus ovejas y ellas, las mías, me conocen. Así que este es el buen pastor y va a seguir en todo este pasaje describiendo eso. La característica, el buen pastor va a dar su vida por las ovejas. ¿Qué nos recuerda? Nosotros necesitamos de una guía no solo circunstancial. Hoy ante cada circunstancia, ante cada necesidad, ante cada problema surgen las voces. Uno busca información, uno va a Google, ¿no? Y si quiere conocer algo, algunos le llaman el pastor Google. Bueno, pero usted puede encontrar de todo ahí cuál es la verdad. ¿Qué es? Necesitamos de una guía certera, segura. Y no meramente alguien que diga algo sin compromiso, alguno sin comprometerse, sin involucrarse, sino alguien que esté dispuesto a dar su vida. ¿Quién? ¿Quién puede hacer eso? Es decir, que ponga, que refrende con su vida lo que dice. En el caso tan más cercano, salvando la distancia, está en la política, donde ellos pueden proclamar y hacer tremendas declaraciones, pero ninguno de ellos va a estar dispuesto a refrendarlo con su vida, porque no es para tanto, ¿no es cierto? Máxime si tienen, obviamente, y no que no se equivoque, se pueden equivocar, por ello no van a estar dispuestos a dar su vida. Peor si tienen otras intenciones. Jesús estuvo dispuesto a escribir con su propia sangre lo que había firmado. Él la puso voluntariamente, cumplió lo que aquí estuvo diciendo sobre ser un buen pastor literalmente. Así que él puso su misma vida como buen pastor. Quiero ir terminando yendo a otras declaraciones que el mismo Nuevo Testamento nos hace sobre este buen pastor. Aquí hemos visto que el mismo Jesús declaró: yo soy el buen pastor. Que está dispuesto a dar su vida. Nadie me la quita, va a decir en los versículos siguientes, sino que él la pone. Ese es nuestro buen pastor. Pero también el Nuevo Testamento va a hacer un par de declaraciones más sobre el tipo de pastor que es Jesús. Le pido para terminar que me acompañe a 2 o 3 citas más. En Hebreos 13:20, Hebreos, epístola a los Hebreos, capítulo 13, versículo 20, dice lo siguiente: en las últimas palabras de despedida dice el escritor: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas. La Biblia le llama también el gran pastor de las ovejas. Jesús no solo es un buen pastor, sino es el gran pastor de las ovejas. Griego mega, el mayor pastor de las ovejas. Así que, aunque hayamos pastores, y qué desafío, nosotros no somos dueños de nada, menos de las vidas. Ni siquiera en nuestra propia vida. El gran pastor es Él, el gran pastor de las ovejas. La otra declaración la hace Pedro, páginas más adelante, en 1 Pedro, capítulo 2, versículo 25. Dice: porque vosotros erais como ovejas descarriadas. Algo muy fácil y muy común de las ovejas. Son tan vulnerables, lo dijimos. Pero ahora habéis venido al pastor y obispo de vuestras almas. ¿Qué descriptiva es esta palabra? Pastor y obispo. Literalmente episcopos, epi encima, scope, donde viene panorama en inglés, aquel que mira por encima. ¿Recuerdan que le habíamos dicho que habían personas que tenían gran ganado? Pues este era el caso. El dueño, que era el dueño del gran ganado de las ovejas, él se ponía en el lugar más alto y veía todas sus ovejas y aún a sus pastores. ¿Qué hacía? Permítame hacer esta transliteración. Obispaba, el obispo, supervisaba, sobrevigilaba. Así que ese es nuestro pastor, Jesucristo, pastor y obispo, el que vigila, el que supervisa nuestras almas. ¡Qué confianza me da eso! Imagínense saber que ustedes dependen de mí. ¡Qué terrible! Más terrible saber que yo dependería de ustedes. Así que estamos a mano. ¿Dependemos de quién? Del gran pastor y obispo de nuestras almas. Una última declaración que hace en el mismo libro de Pedro, capítulo 5, versículo 4. Pedro, habiendo pasado por la experiencia, habiendo aprendido de sus errores, el mismo Pedro que había negado, dice: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. A Jesús le llama también el príncipe de los pastores. Así que Él es el único que tiene esa autoridad y destaca la labor. Príncipe, algunos por esto han llevado a un extremo de una figura de ilustración, la han trasladado, ¿no es cierto? Y han creído que este es un reino. No es, en el sentido de donde los pastores tienen algún tipo de privilegio real. No es así.
Él es el príncipe de los pastores. Obviamente nosotros como iglesia un día correinaremos, pero todos por igual. Volviendo a nuestro punto, Él es el príncipe de los pastores. ¡Qué bendición! Y esto lo dijo Pedro animando a los pastores de su tiempo, para que hicieran bien la obra, no con motivaciones personales, sino saber que un día iban a estar ante Él. ¿Qué necesitamos? Necesitamos una guía certera. Necesitamos la seguridad, y esta es exclusiva. Qué bueno que no tenemos que pensar cuál de las dos o cuál de las variedades o opciones, sino es una sola. Ha hecho esta decisión, ha decidido entrar al redil, ser del redil de Cristo, ser de Cristo. Hoy tiene la oportunidad, es temporal. ¿Quién sabe? Usted está viviendo esta época, a usted me oiga, está en una circunstancia pues muy dramática. No hay tiempo que perder. Y Él quiere ser su buen pastor, su gran pastor y el príncipe de su vida. Señor, gracias te damos por tu palabra que nos recuerda que tú eres no solo la puerta, sino el buen pastor, el gran pastor, el príncipe de los pastores. Y gracias que tenemos esa seguridad y nuestra vida está asegurada en tus manos por la eternidad. En el nombre de Jesús. Amén.